decir una cosa. Geraldina Colotti me invitó a un café exquisito en el Alba Rose del Hotel Alba Caracas. Muy bueno, excelente. Y por eso me la traje para acá y vamos a estar conversando el día de hoy en este espacio tan maravilloso en el que siempre se conversa tan sabroso contigo. Bienvenida una vez más a Caracas, a Venezuela, a tu país y también a este programa. Gracias. Un abrazo fuerte, solidario a esta revolución querida que está en mi corazón desde siempre, desde que comenzó, pero sí, podemos decir antes, desde que la imagen del comandante me apareció de una pantalla cuando yo era en una prisión militar, digamos, del Estado italiano, a donde estaba haciendo mi condena a 27 años por la guerrilla en la Brigada del Roca. Que no la cumpliste, por cierto. Ahí ves todavía. Sí, entonces era el 4 de febrero de 1992. Sí. Éramos en pleno, claro, neoliberalismo, donde todo decían que la historia se iba a terminar, todo lo que se sabe, ¿no? Sí. Él, que asumió su responsabilidad, el reportero, la televisión diciendo que era el golpe, siempre uno de los tantos golpes de América Latina, es un caudillo derrotado. Pero cuando uno tiene experiencia, ve que algo pasa. Sí. Entonces empecé a ver qué estaba pasando con este pueblo, que empezaba a despertar y que hoy va despertando otro pueblo. Y empezaste a escribirlo, empezaste a registrarlo, empezaste a comportarte como periodista que eres. Sí. Geraldina Colotti es periodista, es escritora, tiene una gran cantidad de libros publicados, algunos publicados aquí en Venezuela. Y yo quiero darle un poquito de contexto a la conversación que vamos a sostener hoy, Geraldina, porque estamos grabando en el Hotel Alba Caracas y Geraldina está acá desde la pasada FILBEN, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y se va a quedar con nosotras y nosotros en Venezuela hasta la realización del Congreso Internacional de Comunicación. Digo esto en este contexto para que se entienda por qué quiero comenzar, Geraldina, para que se te incluyera en una cosa que las líneas aéreas y los servicios de seguridad dicen generalmente no fly list cuando quieren que una persona no aparezca en la lista de vuelo. ¿Por qué tú no apareciste en la lista de vuelo si habías comprado tu boleto, si habías decidido venir a Venezuela? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, descubrí que existe esta no-fly list, una lista negra que tiene criterios totalmente ocultos, que nadie conoce, que no lo sabe el gobierno italiano, no lo sabe el gobierno europeo, y que golpea cuando quiere, como que quiere, ciudadanos estadounidenses, pero también internacionales, que no le gusta evidentemente a los Estados Unidos. Pero ¿por qué no le gusta? Y cuando decidió que no le gusta, esto no lo sabemos. Porque, por ejemplo, yo claro tengo mi historia, pero hace 10 años y más que se terminó, si no yo no habría podido viajar, me entregaron de nuevo el pasaporte, los derechos civiles y políticos que me había quitado con la condena, y he tenido que hacer de nuevo mi examen de periodista, y después voto, tengo, digamos, soy una ciudadana legal en la democracia burguesa, y nada pasó después. Pero lo que averigüé con un gran golpe sobre todo a mi bolsillo, yo percibo un sueldo mínimo, esta medida que imponen los Estados Unidos de manera arrogante y arbitraria, impone también a la compañía, cuando te impiden de viajar, de no reembolsarte el boleto. Me golpeó muy fuerte porque yo he tenido que enfrentar dinero para decir que se nos sacan de la puerta y entramos por la ventana. Así es. Geraldina, disculpa que te interrumpa, pero si tú estás absolutamente convencida de que desde el punto de vista jurídico no hay ningún tipo de persecución contigo por relación a los antecedentes que te habían acumulado en Italia cuando te llevaron a prisión, etc., ¿a qué crees que se debe que aparezcas ahora, en 2019, en un vuelo para Venezuela, que además la visitas con regularidad, aparecieras en ese no-fly list? ¿Cuáles crees tú que son las causas?
Bueno, Sí. muy rápidamente. Esto es algo nuevo, desafortunadamente. También los niveles diferentes de arrogancia que ya golpearon bastante compañeros. Por ejemplo, el compañero Hernando Calvo Espina, escritor colombiano. Él tiene un libro, por cierto, que se llama así, No que Feliz. vive en París. Pero hasta ahora se sabía que era cuando las compañías tenía sobrevuelo en los cielos que Norteamérica considera lo suyo, ¿no? Pero algo pasó después, porque una de las dos compañeras, en dos momentos diferentes, yo había tenido que ir antes a Cuba y después como me impidieron de salir con un papel que decía Washington, impide el check-in al pasajero, después una segunda compañía, la Turkish Airlines, no tenía sobrevuelo en los Estados Unidos. Y de la misma manera apareció alerta roja. Hasta que yo hizo broma diciendo, por lo roja lo puedo entender, pero alarma, ¿qué pasó? Porque yo estuve en Caracas hace unos 10 días antes de mi boleto, ¿no? Entonces, al parecer, de lo que nos dijeron fuente bien informada, pero extraoficial, que empiezan a sancionar, entre comillas, porque esta palabra es horrible, también la persona que respaldan a los países sancionados. Eso sería una novedad tremenda que en el contexto internacional tendría explicación también en la reunión que hicieron los cancilleres de la OTAN para militarizar todo su dominio, la tierra, del mar, de todo. Ellos son los dueños del mundo. O sea que tú estás sancionada culpe Chávez. Claro, porque finalmente... y de Maduro, súper bigote, evidentemente. No, esto es decir, el bloqueo que los gringos han querido imponer a Venezuela te golpea a ti también, te golpea tu bolsillo. Claro, y no sabemos quién otro, porque nadie sabe cuáles son los criterios, ninguna autoridad nacional, porque todo nos dice que tenemos que ir a la Embajada de los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos no solamente no recibe, pero si yo no puedo pasar por su territorio me va a llevar a Guantánamo, no se sabe, yo soy ciudadana. Esperemos que no, yo soy no ciudadana italiana. Bueno, me dice, ¿quieres ir a Cuba? Bueno, te vas a Cuba. Mira, vamos a seguir conversando con Geraldina después de identificar al prestador de servicio. Y quisiera que nos metiéramos con el tema comunicacional, porque lo que vemos como una sanción por el bloqueo a Venezuela también pudiera ser una manera de tapar tu boca y de censurar tu palabra oportuna y veraz. Vamos y venimos. Seguimos aquí en los espacios de Alba Lounge, en el Alba Caracas. Este es uno de los hoteles de Venetur, como tú lo sabes, Geraldina. Estábamos hablando del uno de los grandes logros de Chávez, ¿eh? Sí, porque también. esto antes era lugar era de una rico. cadena. Sí, además se caía. Ahorita, a pesar de la tremenda guerra económica, aquí se sigue en pie de lucha, el pueblo está, aquí pasaron todos, estudiantes, mujeres, de todo, digamos, todo congreso, que después el foro de Sao Paulo. Se terminó recién lo de los jóvenes, extraordinario, que vamos rumbo a lo de la comunicación popular. Te estaba diciendo antes que con el abogado, que es un compañero de un partido comunista, pequeño pero muy combativo, del Frente de la Juventud del Partido Comunista, que se asumió este caso. No es fácil porque el acoso, cuando tiene que ver con la arrogancia del imperio, pasa por todo lado, con un país que no tiene soberanía, como son los de Europa. Y bueno, violaron todos los derechos, derecho de información, derecho a las mujeres, derecho del pasajero, pero hay una carta que toda la compañía suscribieron, que es la Carta de los Derechos Civiles y Políticos del Pasajero. Pero como Norteamérica, como se sabe, no firma ninguna carta en la ONU, al punto que pone en la cárcel también los niños, ellos se sienten que sobran toda la ley. Pero nosotros tenemos que hacer campaña ahí, porque no es posible que también como mujeres, estábamos hablando de esto ayer,
en un conversatorio que hizo en el Tribunal Supremo de Justicia, donde hay magistradas y donde que son comprometidas con la búsqueda de soluciones al tema de género, y agradeciendo de verdad también a Michael Moreno, que es uno de los sancionados, ¿no? Ahí, entre comillas, por el imperio, y son, digamos, son medallas para nosotros, son reconocimiento, ¿no? Tenemos una actitud ofensiva, una actitud que no de víctima, al contrario, sabemos que cuanto más el imperio hace eso porque tiene miedo, no tanto a los individuos, cuanto a lo que los individuos representan a nivel de ideales, a lo colectivo, a la revolución bolivariana, le tienen miedo. Quieren, para llegar al tema comunicación, imponer el apartheid. Lo mismo criterio que está imponiendo los palestinos. Ayer había ahí en el conversatorio la compañera palestina, la embajadora de Palestina, que estaba describiendo la misma cosa que yo sentí cuando me estaban bloqueando de todo lado, que los palestinos sienten todos los días, están en una prisión a cielo abierto, sí, a donde un enemigo que lo saben que es así, pero que no lo ve, sino cuando le dispara, porque hay el muro, hay todo. Esto quiere hacer eso por todos los países que no le gusta, por todos los pueblos que no se arrodillan, y quiere con estos criterios de apartheid. También hay un negocio gigantesco detrás, porque la sociedad disciplinaria, que la sociedad del control de todo tipo, tiene empresas de la seguridad privada, que por solito son gestionadas sobre todo en América Latina para Israel, y que tiene su compinche en el gobierno títere de Duque en Colombia, pero es un grandísimo negocio. En Europa es un negocio gigantesco. Toda la búsqueda universitaria está sumisa a esta sociedad disciplinaria, a lo que es el tema de guerra imperialista. Entonces, esto son herramientas internacionales, así como a nivel global, esta información que ha hecho que la información sea una mercancía, así como a nivel de la producción, porque siempre empieza del rapporto entre capital y trabajo. Se construye a nivel global pedazo de un coche, por ejemplo, ¿no? Con un mando originario que está en la maquilladora, donde el capital tiene más ganancia, pero los otros países donde se construye un pedazo no tiene la posibilidad de hacer todo el coche completo. Así es por la información. Empieza la información del capital, empieza desde Miami, se difunde, pasa por Madrid, se difunde en Italia, en Europa, pero siempre con el mismo guión. Hay en este momento una película que muestra a Venezuela, que es una película donde hay publicidad de una multinacional a nivel global, donde se muestra a Venezuela y se dice a los jóvenes que Venezuela es la amenaza principal del mundo. Sí. Imagínate, una cosa paradójica. Y además que muestra quien lo crea, Geraldina. Lo cree, súper bigote, ¿no? Sí, tenemos que poner a reírnos, pero no, porque de verdad, esto es la propaganda, sirve para diabolizar, sirve para desprestigiar con el presidente Nicolás Maduro, el compañero nuestro, obrero, Nicolás Maduro, siempre. Que además con una constancia impresionante. Es con Diosdado, sí, y lo hace con todo. Y cuando, por ejemplo, Tania Díaz, que era de la APC, que está organizando como vicepresidenta también de la Asamblea Nacional Constituyente, la bloquearon en Madrid, chantajean todos los diputados, otro diputada la bloquearon en Canadá. Pasan para encima de todos los derechos de diplomacia, la ley internacional, y la arrogancia del imperio. Son descarados con el ataque a Venezuela, con los autoproclamados, con las instituciones artificiales. Trump se quitó la máscara, el imperialismo se quita la máscara. ¿Hasta cuándo? Fíjate que no para conformismo, no para tranquilizarnos y decir, bueno, si la cosa siempre ha sido así, que siga siendo. Pero las luchas mediáticas, por ejemplo, no son de ahorita. El libertador Simón Bolívar le tocó padecerlas también. Claro. Por nombrar a alguien.
vinculado con nosotros y con las luchas independentistas en Venezuela. Y van a seguir por mucho tiempo. Las luchas que hay en nuestra América hoy tienen mucho que ver con los ataques mediáticos, con la expresión de la guerra en el campo mediático. Sí, así es. Yo quisiera que de eso, ya que se va a estar celebrando en Caracas dentro de poco el Congreso, este Congreso de Comunicación, en el que el partido está muy comprometido en esa tarea también organizativa, quisiera que después de identificar al prestador de servicio, habláramos un poco de este tema. Okay. Vamos y venimos. Bueno, nos queda este segmento para conversar un poquito apretujado, porque nos gustaría hablar tanto contigo, Geraldina, tantos temas y de tanta profundidad. Tenemos pendiente lo del Congreso de Comunicación. Están los BRICS, de los que tú formas parte, que son las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria. Sí. Y Geraldina forma parte de esta Brigada de Comunicación Solidaria. Sí, tenemos un capítulo italiano como lo del CONAICE. Vas a estar en el Congreso, llevas una ponencia, vas a participar de alguna de las mesas. Bueno, ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué expectativa tienes frente a esta? Antes de todo, hemos hecho un especial con el periódico, el semanario del partido, el 4F, y yo soy la corresponsal por Europa, empezando lo que está pasando en Bolivia, del papel de los medios en el sistema mundo globalizado. ¿Cuánto contaron? Porque Evo Morales, entrevistado por Rafael Correa, ¿no? Digo, sí. La ART, que cuando Correa le preguntó, ¿se puede cambiar las cosas en Bolivia? Él dijo, sí, pero necesitamos que los medios sean de nuestro lado. Entonces, empezando por ahí, se hace un análisis de lo que es el papel de los medios en la guerra mediática, que es un pedazo, los medios son un pedazo en la guerra de cuarta y quinta generación. Hay un trabajo muy, muy bueno que el Partido Socialista Unido de Venezuela está haciendo con Eduardo Piñata, pero con todos los camaradas. Lo entrevisté a León Heredia, el análisis de lo que es la relación, el informe del Comando Sur, de la guerra total en tiempo de globalización, donde los medios, el papel de desprestigiar los pueblos y los presidentes que no les gusta es central. Entonces, en ese sentido, una cosa que se va a desarrollar seguro, porque está en la línea, digamos, que todos los congresos, todos los pueblos después del Foro de Sao Paulo están planteando de la construcción de una plataforma internacional que sea de comunicación, pero también de la batalla de las ideas y también de poner a la orden internacionalista una agenda de lucha común. Esto es un pedido que salió de todos los congresos, en especial modo del Congreso de la Comuna, al cual yo participé, también es un pedido que tenemos nosotros como CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Populares. Lo estamos desarrollando desde años a nivel internacional, específicamente con respecto a Europa, es de contrarrestar la visión hegemónica de estos medios de guerra, donde estamos hablando, con la articulación de otra información que sea de todo modo organizada, porque en las redes sociales puede parecer de todo, no hay verificación de fuente y también podemos ser manipulados. Y también con las redes sociales, que son tan buenas, pero también llevan lo que podemos llamar la posverdad, que no es solamente la verdad de que no hay verdad en el postmoderno, es también la verdad de los posts, ¿no? Lo que se pone ahí, que son rápidos, que se van, que no dicen nada. No, nosotros a nivel marxista, con la batalla de las ideas, tenemos que reconstruir una jerarquía en el contenido. Porque no es verdad que todo es igual a todo, al contrario, se empieza para la contradicción capital-trabajo, se tiene que decir que un capitalismo en crisis estructural siempre tiene que resolver sus cuestiones con la guerra imperialista, entonces el pueblo que nos estamos enfrentando a dos modelos,
alternativo, totalmente alternativo. El modelo que nosotros escogemos y que tenemos que compartir es el modelo socialista contra el capitalismo. En este modelo anticapitalista hay la lucha de género como un eje fundamental de la lucha contra el capital y contra el imperialismo. Esto es muy importante porque nosotros vemos que con toda esta iglesia reaccionaria, lo hemos visto en Bolivia, pero antes en Brasil, lo vemos de todo lado, el miedo es que se vea también aquí. Hay un regreso, una vuelta atrás, a donde el cuerpo de la mujer es un territorio en disputa. Entonces, en esto nuestro modelo tiene que ser muy claro que el pensamiento de género es un eje fundamental, como lo digo también el capitán Diosdado, como lo dijeron las mujeres ayer en la calle, hacia Villegas, y toda la mujer valiente que hace la mayoría del poder popular en Venezuela. Nos encontramos con situaciones, bueno, da pie para conversar un montón de cosas, ¿no? Allí tenemos una cantante chilena que se llama Mon Laferte, que presta su cuerpo para transmitir un mensaje comunicacional de gran impacto. Claro. Y a veces sectores de la misma izquierda en el mundo entero escandalizados porque ella está mostrando su pecho frente a las cámaras y frente a la fotografía. Bueno, porque no conoce el trabajo de los surrealistas. Digamos que nosotros, antes y después de 68, y en Europa, pero no solamente, también en México y todo, ha habido mucha forma a donde las vanguardias utilizaban la provocación para, digamos, desenmascarar la verdadera naturaleza del mensaje de los opresores, ¿no? Esto se perdió un poco en una idea muy sacralizada que hay. Aquí al contrario, donde los compañeros o la compañera utilizan también la alegría, se tiene que utilizar mucho más esta provocación, no tener miedo, porque no es un mensaje directo, sino es un mensaje para desenmascarar los símbolos de la burguesía, los símbolos de la opresión. Esta compañera utiliza eso porque se sabe que en las redes sociales, siendo el cuerpo de la mujer es una mercancía, se van a ver solamente la cosa de sexo o la misa, toda esta cosa que al contrario para mí favorizan todo lo que es la tendencia, la violencia de género, que también es violencia política. Por eso que las camaradas aquí están llevando con María León, con toda la compañera, con Gladys Requena, nuestra fortaleza, que están llevando a la Asamblea Nacional Constituyente la propuesta que se incluya la violencia política también en la tipología de violencia que se tiene que sancionar. Es muy importante porque cuanto más las mujeres están al mando de la lucha, cuanto más aumentan los feminicidios de un patriarcado que está en crisis a todos los niveles, así como pedazo de la crisis estructural del capitalismo y que reacciona como un monstruo herido, como está haciendo Trump, como lo está haciendo Bolsonaro, contra lo que somos nosotras las mujeres, que estamos al centro de la producción y de la reproducción de la vida. Entonces es el centro de nuestro modelo alternativo y antagónico de civilización que quisiéramos construir. Yo subrayo diciendo, la revolución es una mujer. Claro, la revolución es mujer. Es femenina, tal como nos lo enseñó también Chávez. Es mujer, bueno, muchas gracias Geraldina Colotti, muchas gracias a los compañeros de TV Petare que han venido hasta aquí, hasta el Venetur de Alba Caracas, para acompañarnos en la grabación de este espacio. Y gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta entonces. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo el sol maravilloso